Bueno, en nombre del Observatorio de Desigualdades y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas les damos la bienvenida al primer diálogo de la desigualdad de este año, titulado Acceder, habitar y permanecer en el mar, el espacio costero marino de los pueblos indígenas. Yo voy a leer una pequeña descripción para contextualizar un poco el marco en el que se da este conversatorio. A casi 10 años de la implementación de la ley 20.249, que crea los espacios marinos de pueblos originarios, más conocida como Ley Lafkenche, los pueblos originarios continúan reivindicando los territorios costeros de los que han hecho uso por siglos. En la medida que se incrementan las solicitudes ENPO, SMPO, también crece su oposición, especialmente por parte del sector salmonero y acuícola. Dichos sectores productivos argumentan que se trataría de iniciativas que constituyen una traba del desarrollo económico, en este caso principalmente de las regiones de los lagos, la Araucanía, Biobío. Frente a este escenario, el presente conversatorio busca explorar aquellas dimensiones de desigualdad experimentadas por los pueblos indígenas del sur de Chile para acceder, habitar y permanecer en el mar. ¿De qué manera los habitantes locales ven imposibilitada su capacidad para beneficiarse del mar? ¿Cómo viven las comunidades indígenas este proceso de desvinculación del espacio costero local? ¿Qué tipo de prácticas y saberes tradicionales están actualmente siendo excluidas de los procesos de planificación y toma de decisiones sobre el territorio? Para el propósito de este conversatorio hemos invitado a Prosperina Queupuani y Carolina Sepúlveda en primera instancia a presentar reflexiones en torno a los procesos de implementación de la ley Lafkenche desde sus respectivas experiencias, tanto de dirigencia organizacional como también profesional. Prosperina Queupuani, aquí presente, miembro de la red de alcaldes concejales mapuches, hoy concejala de la comuna de San Juan de la Costa. Su opción de vida ha sido la defensa de los derechos de los pueblos y en especial el pueblo mapuche. Su compañero es miembro de la organización Identidad Lafkenche, quien junto a otros dirigentes han creado la ley que lleva por nombre Ley Lafkenche. Carolina Sepúlveda, por otro lado, antropóloga del Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural de Chiloé, SECPAN, desde el año 2011, ha trabajado en la solicitud de espacio costero de Caulín y en el inicio del plan de administración participativo de la misma zona. También es parte del equipo técnico de Yi Lafken Weichan, ¿bien pronunciado? Sí. Coordinadora de comunidades indígenas por la defensa del maritorio o mar interior, también bien mencionado, que agrupa alrededor de 50 organizaciones entre el seno de Loncaví y la península de Taitao. A partir de esta instancia, Antonia Rivas, abogada y doctora en antropología de la Universidad Diego Portales, y Natalia Caniguán, del Instituto de Estudios Indígenas Interculturales de la Universidad de la Frontera, e investigadora de CIR, estarán a cargo de comentar las presentaciones de las expositoras desde la perspectiva tanto del derecho indígena como de las políticas públicas. Finalmente, la idea es poder enriquecer esta presentación con preguntas y comentarios del público, así que ya sin nada más que decir, las dejo aquí con la presentación de Prosperina. Muchas gracias. ¿Aló? De más fuerte. Sí, tan cerquita no. Tan cerquita no. ¿Con cuál voy cambiando aquí? Con ese voy avanzando. Acá, ok, ya. Bueno, saludar a los presentes que vinieron a la sala, ¿cierto?, a escucharnos. Estoy muy agradecida también por la invitación que me hicieran y darme también un tiempito para venir a compartir con ustedes de una comuna tan lejana como es San Juan de la Costa.
antiguo territorio Cunco, manifestaba hace un ratito atrás. Mi nombre es Prosperina, ¿cierto? Saludarlos a ustedes y que ojalá estas instancias de poder encontrarme con otras lamien y hermanas mapuche y no mapuche, es cierto que estamos acá en la mesa, permita también a lo mejor compartir vivencias, pero también compartir los anhelos y compartir nuestro proceso que hemos llevado también en cada territorio y compartir además una esperanza que tiene también una situación que no solo nos lleva a nosotros como personas, como Che, sino que como familia y como comunidad. Y como comunidad también nosotros siempre hemos pensado, así nos dijeron nuestras abuelas y abuelos, el derecho que los pueblos deben tener y el derecho también de nuestros hijos e hijas que deben compartir un territorio amigable y un territorio que acoja las particularidades y las vivencias que nosotros tuvimos en el pasado. Así es que vamos a comenzar, como en primer contexto local, decir que, bueno, la ley Lafkenche es una ley que fue creada por las propias comunidades, por los propios actores fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas, también fueron la comunidad, el chacha, el anciano, los dirigentes y las organizaciones, inclusive pescadores artesanales que la mayoritariamente lo componen por hermanos que son mapuche. Este primer acercamiento, esta primera preocupación también nace por allá por el año 2003. Luego en Budi, una delegación convocada por distintos actores se reúnen para revisar qué podíamos hacer y proponer a futuro. Decir que la ley Lafkenche es una agrupación, yo creo que una de las organizaciones más fuertes en Chile hoy día, que reúne a miembros de la 8ª, 9ª, 10ª y esto que llega hasta Tierra del Fuego. Las reuniones de coordinación finales que se hicieron fue también como un planteamiento político y técnico, porque pensamos que solo las comunidades, si bien es cierto están los conocimientos, no estaban si no lo escribíamos, si no lo dejábamos asentado en algún documento, no iba a servir para estos tiempos. Por lo tanto, los primeros tragún Lafkenche se hicieron en el año 2004, partió, ahí está, ¿cierto? Está bien, ¿sí? ¿Cierto? 2004, pensando en, esto fue en Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa, donde todas las organizaciones de la 8ª hacia el sur se reunieron en este lugar. Los primeros puntos a abordar fueron los lugares sagrados que tengan un estatus especial, porque tiene que ver con los derechos consagrados en los territorios, derecho al acceso y manejo gratuito al Lafken Mapu para todos los mapuches, crear una ley especial para que los mapuches, en especial para los mapuches en relación al mar, ¿cierto? Se crea una comisión para hacerle seguimiento a este tema. Y ahí los dirigentes están Miriam Jeffy, Claudio Soto, Javier Aguas, Miguel Cheuquemán, que todavía ellos siguen participando ya 14 años de este proceso que se ha instalado para proteger, en este caso, el mar. Participar en el Chagún de Chagua Chagua fue uno de los planteamientos más, que se ahí está. Ya.
Este encuentro fue por un lado, o sea, se decidió tomar de participar, ¿cierto?, de venir masivamente, donde fue una de las convocatorias más grandes que tuvo el pueblo, donde no solo vinieron las Lafkenche, porque en Lafkenche uno dice, yo por lo menos no vivo tan cerca del mar, pero mis abuelos, mi comunidad, siempre ha ido a pedir permiso a Taitahuentellao, que es una rocacura que está en el mar. Por lo tanto, las comunidades una vez al año se acercan a este lugar a pedir permiso. Por lo tanto, una de las defensas fue que pudiéramos asistir. O sea, una de las conversaciones masivas fue que participáramos en el encuentro de Traguatragua. 5.000 personas, donde la ausencia del presidente de ese entonces, que era Ricardo Lagos, nunca llegó. Porque él pensó que, bueno, los mapuches teníamos un planteamiento que nosotros lo íbamos a recibir. Y como pueblo lo íbamos a recibir como correspondía. Por lo tanto, le negamos que se pongan muchos carabineros al cuidado de resguardar la zona, sino que éramos los propios CONA, los propios huaychafes que lo iban a recibir, y eso nunca de parte del gobierno tuvo la confianza para llegar, por lo tanto no se hizo. ¿Qué pasa con nosotros? Nos enojamos tanto después de haber, o sea, no teníamos hartas esperanzas, muchos mapuches pensamos que el Estado iba, en este caso, el Estado a través del presidente iba a recoger nuestras demandas, y le íbamos a decir que estábamos presentes, que hoy día si teníamos problemas con la tierra, porque nunca se pensó eso con la ley Lafkenche, o sea, con la ley indígena. Si bien es cierto, se manifestó en la ley indígena, si uno la lee, la revisa, plantea el tema de territorio. Y el territorio para nosotros no está separado. El territorio es todo, los charcos, los lagos, el mar. Pero sin embargo, se fracciona esa mirada y se ve como la tierra. Solamente se recoge, y por lo tanto nunca pensamos que en el siglo XX, siglo XXI, íbamos a tener que defender lo que hay en el mar, los productos de mar. Por lo tanto, se fortalece la organización y se comienza a trabajar. Esta ley, cuando se crea la ley en 1991, se promulga la promulgación de la ley de pesca y acuicultura a las organizaciones mapuche le da sentido, porque nosotros sentimos que con esta ley que regula la administración de los recursos pesqueros, mariscos y algas, peces, no consideraba los derechos de los lafkenches sobre el Laskelmapu. Entonces no estábamos presentes, nunca se nos consultó, nunca se nos contempló. Por lo tanto, se hace fuerza para crear la ley, el espacio costero marino de pueblos originarios, a través de la ley 20.249, promulgada el 29 de enero de 2008. Y los actores principales, donde muchos de los dirigentes se lo pasaban acá trabajando con abogados, con gente que ayudó, fueron aliados fundamentales para crear esta ley, gente que no es mapuche, abogados, ingenieros, así que hubo mucha participación, pero nace porque también en una comuna donde, no sé si han escuchado el tema del ducto que da a Mewin, Valdivia. Fue un enfrentamiento muy duro que pasó. Las familias dijeron, nosotros no queremos que el ducto de la celulosa la celulosa Arauco, que está en Valdivia, en la Mariquina por ahí, al mar, porque todo lo perjudicial que iba a pasar con eso. Entonces,
se comienza a trabajar, se pensó también que no solo eran ellos los que estaban teniendo problemas, sino que en el futuro iban a ser otras organizaciones las que iban a empezar a tener problemas como las que vivíamos en el mar. Por lo tanto, la mirada del Israfil, cierto, Lafken Mongen, cierto, una situación que yo le planteaba adelante, que se fracciona la mirada de los pueblos, sino que no hay separación, mientras que el Estado chileno, tierra, mar, recursos del mar, playa, subsuelo, están divididos, cada uno tiene una entidad propia, mientras que en los mapuche, el Laskelmampun es todo. Está nuestra vida, nuestra esencia y nuestra forma de vida en los distintos territorios. Entonces, los elementos y características del proyecto de ley, ¿qué incluye esta área? Una porción de agua y fondo, playa, terreno de playa. Hay características propias como el área exclusiva, con límites definidos, es voluntario también, personas jurídicas, se admite asociación de comunidades, el respeto de derechos constituidos, ¿cierto? El proyecto, en este caso, también conversado con las comunidades, también se plantea que ¿dónde se puede solicitar el espacio costero marino? El borde costero, ¿cierto?, que contempla el terreno de playa, ¿cierto?, y mar territorial. La ley plantea que las comunidades, las quenche, en las solicitudes pueden hacer estas peticiones. Estas peticiones también plantea que hay una solicitud, las solicitudes que pueden hacer las comunidades es hasta 12 millas. Pero hasta el momento no sé si tenemos alguna que tengamos que se contemple hasta las 12 millas, sino que ha sido menor. Nosotros en el borde costero tenemos 4 millas, 6 millas, lo mucho que nos han dado. Y nosotros sabemos que si queremos resguardar el mar, la protección, los productos recién están, los que saben, también estudian acuicultura o saben que hasta las 8 millas recién vamos a encontrarnos con los bancos de productos. Pero ahí también uno puede, voy a darle más adelante también las situaciones que, ¿por qué nosotros nos han dado más de esas 6 millas, ¿cierto? 6, 7 millas, 8. ¿Cuáles son los principales contenidos de esta ley? Crea una figura administrativa, ¿cierto?, denominada Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, la ENCMO. Establece quiénes pueden solicitar la ENCPO, ¿cierto? Cuáles son los requisitos, fija el procedimiento de solicitud y tiempo de entrega, especifica las causales de término, ¿cierto? Muchas de estos requisitos a veces no pasa por lo que hace la comunidad, sino que ha pasado mucho, por ejemplo, el que fije el procedimiento de solicitud y tiempo de entrega, ha pasado por las instituciones como CONADI, que se ha demorado más de los tiempos que corresponde, 2, 3 años. Entonces, no han sido las comunidades las que han demorado a tener el espacio solicitado. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley? Reconocer el uso consuetudinario.
es decir, las costumbres de los lafkenches sobre el borde costero. El espacio entregado es indefinido, gratuito, y en él se pueden realizar diversas actividades, ¿cierto?, de extracción de recursos naturales, recreativos, religiosos, simbólicos, que cada territorio tiene presente y sus características propias también. Los fundamentos se basan en el uso consuetudinario principalmente. Tenemos ahí algunos ejemplos, por ejemplo, los rituales, el extractivismo que tenemos también, recreativo. Hay playas donde las comunidades hacen juegos propios, medicinales también, porque muchas de las hierbas que son recogidas están a orillas de mar y son buscadas por nuestros lahuentuchefes. Es un espacio de recolección de algunas materias primas que sirven para nuestras artesanías, sobre todo la greda. Es un espacio simbólico que nos da, que tiene sentido para nosotros los que vamos y hacemos uso del mar. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar el espacio? Una comunidad o una asociación de comunidades, es decir, varias comunidades agrupadas con un estatuto con un estatutocito que se creará especialmente y haya hecho uso consuetudinario del espacio que reúne características del territorio. Bueno, el 20 de noviembre la Cámara de Diputados aprueba por la unanimidad, ¿cierto?, el proyecto de ley el 29 de enero del 2008, ¿cierto? El 29 de enero del 2008, la promulgación de la ley 20.249, Espacio Costero Marino de Pueblo Originario, ley lafkenche. Son hitos importantes que lo hemos hecho sentir y lo hemos en este proceso. Luego viene un segundo congreso de la entidad territorial lafkenche. Durante gran parte del año 2008 se va construyendo el reglamento, ¿cierto? Un reglamento que las comunidades deben tomar en cuenta para solicitar el espacio, pero también para trabajar luego organizadamente. Creo que el problema de la pantalla. Ya. ¿Cierto? En el estado actual en la comuna de San Juan de la Costa. En el año 2010 se presentó una solicitud ¿cierto?, de las comunidades lafkenche, la Tripayantu, una comunidad, Lafken Mahuidam y Huachalafken, de manera unida. Todas estas comunidades hacen solicitud. En el año 2012 se ingresa la solicitud de la comunidad Maicolpi Río Sur. En el año 2014 se realizaron los informes de uso consuetudinario, ¿cierto? En el año 2015 las consultas ciudadanas se produjeron en los territorios. En el año 2016 la votación de las dos solicitudes en la CRUP, que es la que... La CRUP son los que participan en la CRUP, son en el Consejo, ¿cierto?, regional de uso de borde costero. El comité de uso de borde costero, la CRUP, que lo integra el intendente, los alcaldes que dan a mar, que tienen mar, ¿cierto?, las organizaciones de sindicatos de pescadores, las entidades, todos los representantes de las entidades públicas de la región,
y algunos miembros de las comunidades que son nominados por las comunidades mapuches también. En este caso nosotros tenemos un representante allá. Ellos son los que votan, hacen la votación. En 2015 se presentó la solicitud de la asociación Ancapán, la Mapu Lafquén. El 2017 se realizó el informe de uso por parte de CONADI, y ahí está, todavía no están zanjados esas solicitudes. El 2018 se presentó la solicitud de la comunidad Purretrún Pucatrihue, que ha tenido algunos avances hasta el momento, ha ido como más rápido esta última. Nosotros esperamos que no se encuentre con las indicaciones que este gobierno quiere dar en esta nueva administración a estas solicitudes de espacios de borde costero. Bueno, una mirada al futuro. Se está trabajando para terminar proteger todo el borde costero de la comuna. Nosotros tenemos una comunidad que falta todavía que haga la solicitud, solamente una en nuestra comuna, de todo el espacio del borde costero. Casi todas las tenemos listas. Estamos también trabajando en la creación de un modelo comunal de administración de la EXPO, ¿cierto? Estamos ahí buscando algunos profesionales y en contacto con algunos profesionales para hacer el plan de administración luego, impulsando también un proceso de asociatividad entre las comunidades, municipios, pescadores, recolectores y los que presentan servicios turísticos. Todas estas organizaciones de las comunidades están de acuerdo con la presentación de estas solicitudes de borde costero. Nunca se produjeron los problemas con los pescadores, con los turistas, con las organizaciones que hay ahí. Los problemas que hemos tenido han sido generalmente, lo que ha pasado, han sido por entes de afuera. La misma CONADI, que ha tratado de que las comunidades no pidan más allá de lo que tienen, o sea, bueno, la CONADI ha hecho y no está en sus manos. Ellos no pueden, o sea, están mandatados para hacer un informe de uso de borde costero de las solicitudes que presentan las comunidades, pero ellos no están facultados para delimitar la cantidad de espacio que se le puede dar a la comunidad. Sin embargo, en todos los procesos ellos han planteado lo que se le tendría que dar a las comunidades. Es decir, la CRUP, cuando se reúne la CRUP, ya va la indicación puesta por parte de CONADI, las millas que tendrían que darle a las comunidades. Eso ha sido una situación que nos ha molestado porque, si bien es cierto, CONADI es una institución que debería proteger o que debería ser la entidad o la institución que muestre que las comunidades sí han tenido un uso, que sí han tenido una forma de vida y que sí han tenido un acceso al mar de años históricos. Es un proceso histórico que han llevado las comunidades con su territorio. Sin embargo, no hemos tenido nunca una voz amigable de parte de esta institución. En la contingencia legislativa del borde costero, hoy día tenemos una discusión de la ley corta de pesca. Esta señala, si bien es cierto que esta es la que señala que las solicitudes de los miticultores de hoy día en la ley tienen por unas solicitudes por 20 años y se puedan ellos a la larga, o sea, en el año 2030, cuando se revise de nuevo,
ellos puedan tener nuevamente por 20 años más los derechos, o sea, la excursión que hacen y la, ¿cómo se llama? Sacar los productos que hoy día están en el mar. Consulta de la ley larga de pesca también está ahí, y la discusión de la modernización de la Cernapesca hoy día, de parte de que hoy día se plantea que antes, o sea, hasta el momento, una de las instituciones que era parte son los marinos. Y hoy día se plantea con esta nueva modernización que Cernapesca pase a bienes nacionales. Hay una discusión que se está dando en este proceso de ahora. Pasar a bienes nacionales, nosotros tenemos la experiencia que los terrenos, por ejemplo, que hoy día pasan al Estado, por lo tanto, con esto hoy día no estaría, se paraliza cuando hay una discusión de esta modernización, hay un proceso en que cuando entra una solicitud de solicitud de borde costero, se paralizan todas las otras solicitudes que están en ese espacio. Entonces, eso con una nueva modernización que se está planteando no se estaría contemplando. Hay una discusión también de la nueva institucionalidad del borde costero, o es ahí la institucionalidad que hace el cambio. En esa hace el cambio. En esta de los marinos hacia los bienes nacionales. En eso hemos estado hasta el momento. Lo más general es que en el territorio, hasta el momento, si bien es cierto, hemos avanzado con gran parte de hacer las solicitudes de borde costero para proteger lo que es el territorio marino, nos encontramos con las dificultades que han estado, como le manifestaba yo, de parte de CONADI, y esta nueva forma con esta nueva administración, estos cambios que quieren hacer a la ley, que de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho que se ha avanzado, tendríamos nuevamente un retroceso. Sentimos que el desarrollo de nuestra comunidad no pasa solamente por la situación económica, no se ve solo por ese lado. Nosotros creemos que la protección de un espacio tiene que hoy día tener presente más que nada, porque nosotros veíamos todos los días y nos hemos encontrado con una situación que, por ejemplo, la extracción que se está haciendo del lunfo, del cochayuyo, es hasta el disco. Hasta el disco es sacado y se transporta por cantidad. Entonces no hay un cuidado de lo que nosotros sentimos que debe protegerse, acorde también a lo que queremos, lo que quieren los territorios y el pronunciamiento de los territorios. Ahora, en ninguna parte de estos planteamientos que se dan de parte del gobierno se llama consulta o se ha conversado con las comunidades, ni siquiera la entidad territorial lafkenche, a través de la organización, ha manifestado y ha estado presente en todo el proceso. Y en este proceso que hoy día está haciendo el gobierno, de nuevo ellos han estado en cada una de la revisión de esta ley que se quiere dar, se ha tomado la decisión de estar presente para que no se vuelva atrás de un proceso, de una ley que por primera vez que se ha hecho en consulta y se ha hecho de manera conjunta con las comunidades y que salió del corazón mismo de las organizaciones mapuches. Entonces, esa es la defensa que hacemos hoy día de parte de los territorios. Y valorar también, porque es una organización que, como ninguna otra,
ha hecho planteamiento político inclusive de cómo se debe hacer la defensa del borde costero. Así es que esas son las tareas y las preocupaciones que hoy día tenemos. Pero también para otros pueblos, por ejemplo, los hermanos que, si bien es cierto, llegaba hasta Hornopirén la ley del borde costero, hoy día los hermanos Cahuáscar dieron el palo más fuerte utilizando esta ley, buscando un proceso de protección de sus territorios, y ahí es que hoy día los que tienen el poder económico se han molestado. Así es que eso. Muchas gracias. ¿De cambio? Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha, verdad? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y gracias, Prosperina. Igual como que después, como que siento como que es súper importante poder agradecer a la identidad territorial lafkenche que gracias como a este trabajo de tantos años y al esfuerzo que cuesta generar coordinación y como dijiste tú, también la importancia de tener un planteamiento político frente a cómo recuperar el mar. Quizás por eso estamos hoy día hablando sobre este tema con acciones concretas. Bueno, yo les voy a contar un poco del contexto de Chiloé, del contexto actual. Yo soy chilota, soy nieta y bisnieta de loberos, mi familia es de la isla Laitec, y volví a trabajar en la isla en el año 2011 y desde ahí he trabajado con comunidades mapuche-huilliche del archipiélago en la elaboración de los estudios de usos consuetudinarios que la ley pide para poder acreditar, ¿verdad?, los espacios costeros. El cosito ese... Bueno, yo les voy a contar un poco en base a mi experiencia, ¿verdad? Cómo estamos viviendo allá, y es igual, estamos viviendo, yo creo, un proceso y un momento donde se ven como distintos tiempos a la vez, porque si bien estamos en un contexto neoliberal, también existen una cultura tradicional, un pueblo indígena que está vivo y que está frente a este proceso modernizador y neoliberal. Ay, no sé. Sí, colapsó. Ya. Bueno, primero que nada, ¿no? No, eso no es. ¿Y ahí? ¿Ya? Pucha. O a lo mejor de aquí hacen ayudarte. Yo creo que el cable. Sí, no lo estarán moviendo ahí con la silla. No tiene nada que ver. ¿Eso no es? Ya, aprovechen. No, pucha. Sí, no sé. ¿Sí? Bueno, primero contarles de que yo veo que hay como tres momentos y también tres formas de relacionarse con la naturaleza que están hoy día presentes en el archipiélago. Y esta, la primera de la que voy a hablar, yo creo que es como la más tradicional, si bien no es quizás la más así súper ancestral, que podemos decir que es la que había hace 6.000 años atrás, que es más o menos la referencia que tenemos de poblamiento del archipiélago.
Sí es una forma tradicional que sabemos que viene desde hace muchos siglos y es la que se vive en las comunidades rurales y es la que viven también las comunidades mapuche huilliche o la mayoría de ellas que viven en el archipiélago. Bueno, esto se caracteriza porque en general vemos el mar como un mar libre, el mar es de todos. Y el mar, bueno, lo aprovechamos de manera colectiva. Hay un acceso y un uso colectivo y también hay similares maneras de acceder y de usarlo. Esta es una foto que es del año 2015. Eso lo que, bueno, cuando lo vean ahí, cuando vean aquí. Esto es en Aldachildo, en la isla Lemuy, es ahora y es algo que va a pasar todas las mareas. Y la regulación del acceso al mar tiene que ver, por un lado, con los conocimientos tradicionales de la naturaleza que tienen los habitantes, ¿verdad?, de este lugar. Y también justamente eso tiene que ver principalmente con las mareas. Y por otro lado, con la religiosidad y la ritualidad. Entonces vemos todo un universo, ¿verdad?, una cosmología y unas relaciones sociales que son las que están hoy día articulando este uso y este acceso al mar. Vienen a, por si acaso, ¿sí?, a arreglar el cable, pero por si quieres seguir avanzando bien. ¿Sí? Bueno, esta foto es más antigua, esta foto es ochentera, ¿sí? Pero también nos habla de un momento donde en el fondo existía un mar libre en el cual todos podíamos acceder, pero sí existen diferencias en el acceso y en el uso porque hay un proceso de modernización donde hay nuevas tecnologías y eso genera una diferencia entre los distintos habitantes de la isla. Y por otro lado, también hay una mayor incursión del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se empiezan a legalizar cosas que antes el único patrón que existía era la regulación cultural. Y esto tiene relación, por ejemplo, con la restricción de las artes de pesca tradicionales, como son los corrales de pesca que quedaron en desuso por ley, y también los aposaderos de marisco, los cholchenes, que se ocupaban para poder guardar los mariscos y mantenerlos frescos. Y por otro lado, empieza a haber una regulación en la extracción, donde a fines de los 80 se empieza a generar una regulación por parte del Estado en cuanto a cuotas que la pesca artesanal en este caso podía acceder, ¿ya? Entonces ahora el Estado era quien definía a quienes tenían el acceso legal, ¿verdad?, o permitido a los recursos del mar y en qué medida podían acceder también a estos recursos. Esto también era como en concordancia a que desde los 60, después del terremoto y el maremoto del 60, después de eso, como una medida como de, no sé si de reconstrucción o por los procesos como de globalización, empezó a insertarse la industria acuícola en la zona, principalmente a través de las conserveras. Entonces todos estos pescadores artesanales llevaban su producción a las conserveras que estaban principalmente en la zona de Calbuco. Bueno, entonces en esta época, ¿verdad?, que es como en los 80, viene un proceso de modernización importante, donde hay cambios tecnológicos, hay cambios legales, en el sentido, ¿verdad?, como vimos de la asignación de permisos, el Estado es ahora quien te permite. Hay cambios económicos en el sentido de que se inserta, ¿verdad?, en un proceso como más global e industrial también la relación de las personas en Chiloé con el mar, y también hay cambios sociales, porque ahora no somos todos iguales para acceder al mar, hay unos permitidos y otros no permitidos, y este permiso no tiene que ver en verdad con tu actividad, sino que tiene que ver con lo que te da el Estado. ¿Qué quiere decir esto? De que muchos de los asignatarios de las cuotas de recursos marinos no son realmente los pescadores, sino que son quienes las tienen y pueden negociar con esas cuotas, que es un poco lo que vemos hoy día que pasa también con la ley de pesca. Obviamente, como toda esta red de cambios genera cambios políticos, y creo que uno de los cambios más importantes tiene que ver justamente como en términos políticos con el acceso, ¿verdad?, el acceso al mar y a los recursos marinos. Bueno, sí, pasa. Esta era, mira, vuelve para anterior a esa. Esta era la foto que les estaba contando de lo que pasa hoy día y que es como lo que ha pasado hace miles de años. ¿Ya? Eso.
lo que quería que vieran que es una foto también actual. Ya, esta era como la foto ochentera de la pesca artesanal, ¿verdad? Y bueno, esta es como la otra parte de lo que estamos viviendo hoy y que quizás es como, se podría decir, la que está como en el lado, que está como disputando con un mayor peso de poder, creo yo, político y económico, nuestras relaciones con el mar hoy, y que tiene que ver como con una relación o una visión de un mar enajenado, porque el mar ahora ya no es como libre, sin dueño, sino que tiene dueño, está, como decía la Moen, está segmentado, ¿verdad? Nosotros no tenemos derecho a acceder a todos los espacios del mar, sino que a los que nos autoriza el Estado. Hay una restricción de acceso y uso, y se fundamenta principalmente, ¿verdad? Principalmente, no solamente en la ley de pesca, que empieza como a regir el 92, donde se regula el espacio a través de las áreas aptas para la acuicultura, que son los espacios donde se puede generar acuicultura, es decir, cultivo en el mar de especies que no son propias de ahí, donde se generan las áreas de manejo de recursos bentónicos, que son las áreas que entregan un espacio a los pescadores artesanales y a los buzos para poder generar extracción de los recursos comerciales, como el loco, el erizo, las lapas, ¿verdad?, el güiro hoy día. Toda la pesca o toda la recolección de bentónicos, ¿verdad?, de marisco en general, que se hace en Chile y que es vendida a las fábricas, tiene que venir de un lugar que esté decretado y por personas que estén autorizadas para hacer estas prácticas. Y por otro lado tenemos las concesiones de acuicultura, que en el caso por lo menos de Chiloé y de Aysén y de Magallanes son principalmente de concesiones de salmones y también de choritos. Bueno, este es como un típico paisaje hoy día del archipiélago. Los otros también de alguna manera lo son, pero creo que este hoy día es el más predominante. Bueno, por otro lado, en el caso de la regulación de las prácticas que hablábamos antes, se institucionaliza, ¿verdad?, se legaliza quién es la persona autorizada para acceder a los recursos del mar, a través del registro pesquero artesanal. En el registro pesquero artesanal, que también tiene que ver con la ley de pesca, se dice quién puede y quién no puede ejercer, ¿verdad?, una relación económica o de extracción con los productos o con las especies marinas. Para eso tengo que hacer un trámite, sacar mi carnet, renovar la vigencia, tener antigüedad, un montón de cosas. Bueno, en el caso de allá, de Chiloé en particular, la mayoría de las personas no tiene registro pesquero artesanal, excepto los que se dedican como pescadores artesanales a vender de forma más grande. Pero la mayoría de la población, todos, realizamos una práctica consuetudinaria, y especialmente las comunidades rurales y las comunidades indígenas alimenticias, y lo hace cada marea, y nadie tiene registro pesquero artesanal. Esta situación fue como especialmente crítica, lo ha sido siempre, desde que existe la ley, pero cuando tuvimos la crisis de, bueno, el envenenamiento que se produjo en el mar el 2016, en mayo del 2016, y se generó todo este tema de quiénes eran los que podían recibir alguna, ¿cómo decirlo?, algo como a cambio por el daño que se generó, ¿verdad?, por lo que se le hizo al mar. Tenían que ser los pescadores artesanales que estaban legalmente inscritos, y teníamos que eran hombres y que vivían en los sectores urbanos. Y los usos consuetudinarios, ¿verdad?, tradicionales, y la mayoría de los usos, incluso hasta en los sectores urbanos, de la recolección de mariscos y de algas, lo hacen las mujeres. Entonces vimos que había un montón de población, y lo hemos visto siempre, solo que ahí fue ya catastrófico. No tiene acceso legal al mar. Entonces, ¿qué pasa? Estamos ejerciendo una práctica, ¿verdad?, que es hoy día, ¿cómo decirlo? No, porque es un ilícito, en el fondo, es delictual. Bueno, todo este escenario pasa, ¿verdad?, en un contexto neoliberal donde hay que regular las propiedades. Todo es propiedad, todo se puede hacer propiedad privada. Entonces, esta ley permite eso, y la propiedad o la ley de pesca, de la manera que te permite tener mar, es para un uso productivo.
No existe otra manera de tener un espacio de mar que no sea para una cosa que está vista desde un pensamiento neoliberal. Entonces, frente a eso, todas estas otras personas que se relacionan con el mar, de otra forma, nada, pues ejercen una actividad, como dije antes, que no está reñida con la ley. Bueno, como vemos también hay un montón de cambios legales, económicos, sociales, ambientales, porque evidentemente todo este proceso de generar propiedad en el mar generó la instalación ya más estable de la industria en el espacio marino mismo, ya no en el borde costero, y ha traído graves consecuencias ambientales como lo que les contamos, que cuando fue el 2008 tuvimos la crisis del virus ISA, que fue súper heavy, hemos tenido mareas rojas desde que se instaló la industria, y especialmente grave fue la del año 2016, donde junto al florecimiento algal que hubo, ¿verdad?, hubo una acción súper, no sé cómo decirlo, genocida del Estado de permitir que se botara toda la mortandad, ¿verdad?, que fue culpa de las salmoneras al lado de nuestro mar, y estuvimos montones de meses sin marisco y sin comer y con miedo al mar, con miedo de entrar al mar. Bueno, evidentemente esta situación tiene que generar cambios políticos porque si no los genera seríamos demasiado pasivos. Y por eso también se agradece tanto que exista esta ley Lafkenche, porque también frente a esta situación del 2016 a nosotros nos permitió poder generar una estrategia, así como ya, esto no debe pasar más. Eso. Otra. Bueno, mira, los puntitos rojos son como las zonas donde hay concentración urbana en el archipiélago, los puntitos amarillos son comunidades indígenas. Hay más de 200 comunidades y organizaciones indígenas en el archipiélago. Otra. Esos puntitos verdes son caletas de pescadores artesanales. La mayoría de estas caletas están justamente asociadas a lugares donde hoy día están reconocidas comunidades. ¿Otra? Eso es el camino. Y esas son la concentración de población no urbana. Entonces, como vemos, hay un montón de población que es rural. Esos puntitos o esa mancha roja que se vio son las concentraciones de concesiones acuícolas que existen hoy día en el archipiélago. Esos son los tracks de navegación y esas azules son las áreas aptas para la acuicultura. Ese es como un poco el panorama de la intensidad de usos que hay sobre el borde costero hoy día. Otra. Y como un poco nuestros paisajes. Que esta foto es del mismo lugar, pero es de distintos lados, depende de por donde uno se acerque. Nada, este es como un zoom en realidad de los que les conté recién, es como un zoom del ordenamiento del territorio marino y costero, está en rojo, ¿verdad?, las asociaciones de centros de salmones o barrios salmoneros, que fue una solución que se dio después de la crisis del virus ISA como una medida sanitaria. Entonces tenemos el borde costero de Chiloé marcado, ¿verdad?, en estos cuadrados que ahora son barrios salmoneros, por lo tanto hay como una especie de urbanización del mar en función de la industria. Y por otro lado están las áreas aptas para la acuicultura, que son los lugares donde se pueden pedir concesiones acuícolas. Ese es como un zoom un poco al tema de los barrios salmoneros. Eso es, ¿verdad?, el mar interior del archipiélago. Está como una información de los que en la región hay 35 barrios salmoneros, porque también hay en el área del seno de Reloncaví, y 18 en la región de Aysén. Ese es un mapa como de densidad, donde muestra como la densidad espacial de las concesiones, en este caso solo salmonícolas en el área. La otra, por favor. Y estas son la ubicación de las organizaciones, comunidades y asociaciones mapuche huilliches que viven en el archipiélago. Aquí están solo las que están legalmente reconocidas y son datos del año 2016 en verdad. Entonces pueden ver que se hacen como un traslape entre los dos. La mayoría de los lugares, sobre todo el área costera, es la misma área. Están desarrollándose, ¿verdad?, las actividades tradicionales e industriales en el fondo en un mismo espacio. Este es un zoom de Isla Piao y Isla Lao,
lo que se ve ahí son las concesiones, las que están en solicitud y las que están otorgadas son todas para la salmonicultura. Entonces vemos cuál es el espacio libre que le queda a las comunidades hoy día. Las rojas son las entregadas y las verdes son las que estaban en solicitud antes de que se hiciera el ingreso de las solicitudes de las comunidades. Por lo tanto, en verdad, las verdes siempre se caducaron. Pero esta era la amenaza las cuales tenían estas comunidades. Hay que contar, no sé, con el caso particular de Apiao, en Apiao hay 4 comunidades indígenas. El tema de la marea roja, el año 2016, en el verano, fue como el primer lugar donde se notó un brote pequeño que fue por un aposamiento de almejas que hicieron pescadores de otro lado. Y bueno, en Apiao toda la gente se dedica al mar, pero no hay ningún inscrito y no hay ningún sindicato. Entonces es súper difícil cómo se vinculan con la legalidad de lo marino. Eso. Bueno, esto es como un poco para ver cómo lo que es el escenario y qué hacemos frente a este escenario. Y un poco un análisis de cómo la ley, porque ya que estamos, como decía Prosperina, es el lenguaje, quizás, o la forma en que se ve el mundo hoy día y estamos enfrentando hoy día esta realidad. Bueno, lo que pasa un poco como para el reconocimiento de lo indígena hoy día teníamos, ¿verdad? Por un lado la ley indígena que reconocía solo la tierra. Gracias a la ley Lafkencha hay un reconocimiento de la costa del mar y del convenio 169 se reconoce territorio. Y obviamente eso es un paso súper importante y algo que nos da muchas esperanzas. Si bien el convenio 169 hoy día yo creo que es súper poco operativo, hay que estar peleando para lograr de que se tome en cuenta, no es algo de que se sepa o se dé como de que se tiene que cumplir. Tienen que ser los afectados los que reclamen para que se cumpla. El tema de la ley Lafkencha nos ha permitido de alguna manera ser un poco más previsores y yo creo que eso es súper, también es algo creo que es positivo porque nos permite pensar también con más tranquilidad a futuro y eso es muy bueno. Otra. Bueno, ya lo había explicado un poco, o sea, harto, bien en profundidad, Prosperina, de que se tratan los espacios costeros y marinos de pueblos originarios. Lo principal, como dice ahí, es que se fundamentan en los usos consuetudinarios, en la costumbre, y permiten combinar, esto creo que es importante, el resguardo de los componentes ambientales y culturales que hay en un lugar. Y eso yo creo que para nosotros por lo menos es un punto central porque la amenaza principal que tenemos hoy día tiene que ver con el acceso de la regulación al uso, pero también tiene que ver con la contaminación y la degradación del ecosistema marino que estamos viviendo. Otra. Bueno, eso es un poco lo que te piden para la solicitud del espacio costero, que son cosas bien sencillas, que es la identificación de la comunidad, dónde se ubica, que tenga un certificado de vigencia, porque son comunidades con personalidad jurídica, los estatutos de la comunidad y la identificación de un representante. La otra. Piden un informe de usos consuetudinarios, que es principalmente lo que me he dedicado yo a hacer. Sigue nomás. Una definición de los usos incorporados en un plan de administración, que eso es como algo para futuro, para decir qué va a hacer la comunidad con ese espacio, unos planos individualizados, un polígono, bla, 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 que eso sí la comunidad no lo puede hacer por sí misma. Por lo general tienen que recurrir a alguien de afuera de la comunidad que les ayude a hacer eso. Y un mapa sociocultural de los usos consuetudinarios. Nosotros en general hemos trabajado con las comunidades a través como de un trabajo participativo donde hemos ido identificando estos espacios para poder generar los informes y hemos generado cartografías de este estilo, mapeos colectivos y en el equipo que tenemos hoy día técnico existe un geógrafo que ha hecho la mayoría de las solicitudes que tenemos, incluida la de la comunidad Cahuéscar de Magallanes. Sí. Bueno, este es como el panorama nacional, ¿verdad? Las solicitudes del ECPO hoy día por región. Tenemos una en Magallanes, 5 en Aysén, 56 en Los Lagos, 5 en Los Ríos, 3 en la Araucanía, Biobío 1, Atacama 1, 72 en total y en la provincia de Chiloé hay 35 de total nacional. Este es como un poco el panorama en la zona, ¿verdad? De las que están en trámite, el sector decretado casi no se nota porque hay 3 en el país que están decretadas, entonces esta es como la nueva configuración del espacio que estamos logrando con las solicitudes en la zona.
poniéndolo como en el contexto ya de Patagonia, en los espacios, en el mapa de Minsky, bueno, es el de allá, ese mapa de ahí, ya, se ven, ¿verdad?, las solicitudes de ECPO y también las áreas de manejo, que son de sindicatos de pescadores artesanales, por lo tanto vemos los espacios que están en uso colectivo, que están en solicitud de comunidades, de espacios colectivos para el trabajo en el mar, y en el de acá vemos los que son concesiones, ¿verdad?, salmoneras. Como dice ahí, vimos que habían 73 solicitudes en todo el país, ¿verdad?, de ECPO, no me acuerdo bien en total cuántas eran para esta área, pero la cantidad de solicitudes que tenemos de la industria salmonera es mucho mayor. Tenemos 569 en total, 716 en Aysén, ¿verdad?, 126 en Magallanes, y las 569 eran en los lagos. Eso. Este es ya un ejemplo como un poco de lo que pasa gráficamente. Esta es una solicitud del espacio de Caulín. Las áreas que se ven en naranjo más arriba, esas son áreas de recursos bentónicos de los sindicatos. En Caulín hay 4 sindicatos y en este momento están todas las organizaciones de la comunidad de Caulín, incluido el Centro de Padres, las juntas de vecinos, dentro del plan de administración del ECPO de Caulín. Las solicitudes pequeñas que están allá adentro son de cultivo de pelillo y todos los que tienen solicitudes acá se unieron para generar el ECPO. Entonces fue un trabajo conjunto, no solo de la pura comunidad indígena, que son 2 comunidades indígenas, sino que todos hicieron parte de esto, y también por un tema bien importante. Como las comunidades indígenas igual legalmente son nuevas, el sentimiento de la comunidad es anterior a su personalidad jurídica. Y estas cosas se han ido como viendo, conversando y vislumbrando a la hora de hacer este trabajo. Esas que se ven allá adentro son las concesiones de acuicultura que estaban solicitando antes de que se ingresara la solicitud de espacio costero. Y eso es lo que finalmente se solicitó y se aprobó, por lo tanto se frenó todas esas otras solicitudes en trámite. Bueno, ya como para terminar, ¿verdad?, ¿qué están resguardando las comunidades entonces? Un resumen de lo que yo veo que están resguardando. Lugares significativos para las comunidades, que como decía Prosperina, tienen que ver con temas espirituales, con temas económicos, con nuestra memoria. Los lugares que son significativos para las comunidades, que pueden ser de muchas dimensiones, lo mismo que las prácticas y las actividades en que se vinculan el mar con las comunidades y que vinculan la tierra con el mar también. No son cosas separadas. Y relaciones emergentes y tradicionales entre las comunidades y lo marino, ¿ya?, que tienen que ver, donde entran también algunas otras actividades que ya no son como andar solo con un bote a remo. Bueno, eso es como un resumen del modelo de los usos consuetudinarios, en el fondo, lo que ya habíamos dicho más o menos. Y esto al final cómo lo estamos enfrentando ahora, porque en verdad la organización, cada comunidad fue desde el año 2011 presentando sus solicitudes de espacio costero, pero desde el año 2015 nació como la iniciativa de generar una coordinadora, que hoy día ya lleva su tiempo, ¿verdad?, pero nosotros funciona como de manera, ¿cómo decirlo?, nos coordinamos para apoyarnos en las solicitudes, para dar una guía al que lleva más tiempo haciendo su solicitud, le ayuda al otro, si ha tenido algún problema se prestan apoyo, vemos algunas estrategias, pero es algo súper libre, no tiene que ver como con una identidad territorial ni con un proyecto político consolidado, sino que tiene que ver más bien con una coordinación. Y como dice ahí, son agrupaciones que van desde el seno de Reloncaví hasta la península de Taitao en Aysén. Hemos realizado 4 encuentros ya de comunidades en las distintas regiones y estamos todo el rato como atentos a cuáles son las maneras en que nos podemos ayudar. Yo creo que todavía nos falta, sí, en relación, por ejemplo, a la gente de San Juan de la Costa, preguntarnos harto por el tema de los planes de administración. Yo creo que todavía estamos en la etapa de, si bien hay comunidades que tienen plan de administración, todavía no lo hemos hecho como una cosa global, sino que nos estamos apoyando, sobre todo en el tema de las solicitudes de espacios costeros, porque estamos súper atrasados. La misma de Caulín se presentó el año 2011 y todavía no tiene decreto.
y hemos tenido también muchos que se han bajado por temas de aprobaciones. Por ejemplo, el caso de la de Paildá, no se le aprobó a la comunidad que no se le acreditó el uso consuetudinario de pesca artesanal. O sea, no se reconoció que eran pescadores artesanales. No sé, cosas que pasan. Bueno, y esta es como una foto como del futuro. Y como les contaba al comienzo, estas cosas se están dando todas al mismo tiempo. De repente uno dice, estas son cosas del pasado. Nada, este es un sistema de corrales de pesca que nunca va a llegar a ser una pesca ahí. Entonces, está el sistema de corrales de pesca del Pautén Toribio Payacar en la isla Piao, y ellas son sus bisnietas. Y esta es una foto de julio del 2015. Y eso. Ya, perdón por lo largo. Hola, buenas tardes ya, buenas noches casi. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las presentaciones, muchas gracias porque además me parece fascinante, le comentaba que seamos 4 mujeres, en general uno no está acostumbrado a que hayan paneles de mujeres exclusivamente y eso se agradece profundamente. Quiero hacer, ¿verdad?, comentarios bien cortos. Tengo harto escrito, pero que me embalé, ¿verdad? Pero creo que hay 4 cosas que son importantes de conversar, de discutir respecto a esta ley y al proceso. En primer lugar, como decía Prosperina, muy bien, ¿verdad? El proceso de formación de esta ley es inédito, ¿verdad? Porque es una ley que nace de las comunidades y es una ley que tiene ese componente que en general no tienen las leyes en Chile, ¿verdad? Que es una ley que nace desde abajo, por decirlo, y no desde arriba, no desde el Parlamento. Y eso es sumamente interesante por varias razones. Uno, porque esta ley es previa al Convenio 169, y eso hace que el proceso social sea más interesante todavía porque viene a ampliar, a complementar cosas que no estaban en la legislación todavía y que van a estar un ratito después, ¿verdad?, un año después, pero que lo hace interesante en cuanto al proceso. Los pueblos indígenas, ¿verdad?, en relación a la legislación de mares, de pesca, ¿verdad?, no eran reconocidos ni mencionados. Así como la Constitución no reconoce ni menciona hoy a los pueblos indígenas, la ley y todo lo relacionado con la pesca tampoco lo hacía. Sí tenía la ley indígena, como muy bien dijeron las presentadoras, reglamentación respecto a la tierra, ¿verdad? Pero en una concepción muy acotada del término y restringida a la tierra física, ¿verdad? Y no a los recursos. Y hay algo acá, ¿verdad?, que no se mencionó, pero que tiene que ver, o sea, no se mencionó explícitamente, pero está en todas las partes, la relación del aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? O sea, la tierra, ¿verdad?, no es solo la tierra en sí mismo, sino que está asociado a todo el espacio, a todo el ecosistema, por decirlo, y a utilizar sus recursos, derechos que reconoce el Convenio 169. Entonces no existía ninguna figura jurídica que se hiciera cargo de la relación de los pueblos indígenas con el mar, el borde costero y con sus recursos, ¿verdad? La ley responde entonces a una demanda comunitaria de un reconocimiento para ser reconocidos y protegidos. Y lo que lo hace muy interesante, ¿verdad?, que esta demanda, y esto no pasa frecuentemente, era por una ley, ¿verdad? Como decía, anoté una frase que decía Prosperina, que por ahí, ¿verdad?, que tenía que quedar asentado en algún lado para que saliera, ¿verdad?, que tenía que quedar en un papel de alguna manera. Y este papel, este documento, ¿verdad?, en este caso era una legislación, una ley. Entonces acá también podemos ver enfoques del movimiento mapuche en general distintos, ¿verdad? Así como vemos que hay distintos tipos de formas de enfrentarse al Estado, de relacionarse con el Estado, en este caso vemos un grupo de comunidades, asociaciones o otra cosa, que se fueron por la vía institucional, por decirlo así, y que hace algo que también es interesante, ¿verdad?, que también es una confrontación, lo que voy a hablar después, ¿verdad?, que también es una resistencia, pero es una resistencia distinta, una resistencia por el lado de las armas de los poderosos, como se dice la típica frase de Scott, ¿verdad? O sea, esta idea de pelear, ¿verdad?, con las armas que nos entrega, y que después, también lo voy a mencionar, tiene que ver con los derechos humanos, y tiene que ver con el derecho normal, ¿verdad?, la legislación. Entonces me gusta pensar en esta idea de cómo hay una resistencia acá, pero una resistencia institucional dentro de esa misma forma de entrar y de hacerlo con las propias leyes que ya existían. Otra cosa que es muy interesante, ¿verdad?, y es lo que yo me he dedicado más a investigar, tiene que ver con esta acreditación que decías tú del uso consuetudinario.
que es el segundo punto que me gustaría destacar. Porque acá hay algo súper importante que tiene que ver con la identidad indígena misma, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nosotros, si vamos muy atrás, ¿verdad? No hay en general definiciones sobre quiénes son los pueblos indígenas, como no, en general se habla de la autodenominación. Pero si nos fijamos de los criterios más usados, por decirlo así, tienen que ver con este reconocimiento de lo ancestral, de lo tradicional, de lo consuetudinario, y siempre asociado también a conceptos del territorio. Entonces, pero la relación, ¿quiénes son indígenas? ¿Quiénes se consideran indígenas? No está dado solo por lo consuetudinario, no está dado solo también por la relación con el territorio, está dado por mucho, porque eso pareciera siempre entonces que anclamos a los pueblos indígenas al pasado. Y lo que parece interesante de esta ley, además, es que tiene que ver con esta relación con el futuro, ¿verdad? Y que también lo voy a mencionar más adelante, que es cómo administrar y cómo relacionarse con los recursos de una manera consuetudinaria, pero tiene que haber una mirada del presente, ¿verdad? Porque acá hay algo muy interesante de plantearse y que me encantaría que lo comentáramos después, ¿verdad? ¿Qué pasa si una comunidad, una asociación de comunidades indígenas no pudo ejercer su derecho consuetudinario durante 50 años? Por condiciones que todos conocemos, ¿verdad? Porque les impidieron el acceso al mar, porque no sé, pueden haber tantas opciones. ¿Esa comunidad pierde entonces su derecho consuetudinario? No, ¿verdad? Acá entonces hay distintas prácticas que hay que ir viendo que no tienen, porque además la ley habla, y ahí lo tengo, ¿verdad?, de un uso habitual, ¿verdad?, aquellas prácticas o conductas realizadas por las comunidades de manera habitual y que forman parte de su cultura, tales como religiosas, económicas, recreativas y entre otras. Entonces es importante acá ir pensando cómo se constituye la indigeneidad o lo indígena en relación a lo ancestral, en relación a lo tradicional, ¿verdad?, pero también en relación al futuro y en relación a la forma que estas comunidades o estas asociaciones, ¿verdad?, ven el futuro y la forma de administrar. Entonces es interesante pensar cómo, y por eso también es algo que me interesaría comentar, estas relaciones múltiples que han dado con la ley de borde costero. Como decías tú, las asociaciones de pescadores, todos se tienen que unir en este asunto para ser parte de este uso que es el mar, ¿verdad?, que es compartido, en ese sentido. Entonces es interesante después, y lo voy a decir al final, no sé si hay alguno de ustedes que se dedica a esto, o ustedes hicieron una revisión en Google de las últimas cosas que salen respecto a la ley. Sí que salen, ¿verdad?, Libertad y Desarrollo, el diario El Pulso, los negocios, no sé. Y todo se trata, ¿verdad?, de esta lógica de apropiación del mar y que no va a poder pasar nada más en el mar. Como que, ¿verdad?, como si las comunidades fueran a poner unos cercos en el mar, ¿verdad?, que no permitieran que nadie más accediera en ese sentido. Y eso, ¿verdad?, es justamente todo lo contrario a lo que dice la ley y lo que dice el reglamento, que habla de esta asociatividad y esta necesidad de un plan de manejo conjunto de los que están ahí, pero lo vamos a ver. Entonces, en general es interesante repensar y pensar esto de lo consuetudinario, lo ancestral, lo tradicional, desde el punto de vista de lo que se hacía, pero también de lo que se quiere hacer. Porque es importante también pensar en la recuperación, es importante pensar también en la forma en que si no nos dejaron, es como, no sé, es como la lengua, ¿verdad? Si no pudimos hablar nuestra lengua durante todos estos años, no significa que ahora no vamos a hacer acciones para hablarla más, de alguna manera. En ese sentido es importante, entonces, creo yo, hablar de lo consuetudinario, hablar de lo ancestral, pero también hablar de un derecho de recuperar, de recuperar prácticas y de volver a ejercer lo que se hacía antes, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, yo me acuerdo respecto a otras discusiones que había tenido en otra conversación, esta idea de que lo indígena no puede ser moderno, ¿verdad? En ese sentido es súper importante que las prácticas que se usen no tienen por qué ser, ¿verdad?, la misma práctica tradicional, sino que evidentemente se pueden usar nuevas formas de, no sé, yo no tengo ninguna experiencia en la pesca, pero de pescar y de manejar los recursos, de recoger, y ahí es interesante entonces repensar esta idea de lo consuetudinario, lo ancestral desde ese punto de vista. Entonces en esto está, ¿verdad?, desde luego romper con los paradigmas, romper con los estereotipos y pensar nuevamente de qué entendemos entonces por lo tradicional y lo consuetudinario en esto. Yo no sé muy bien y sería súper interesante, ¿verdad?, considerar cómo lo ha hecho la CONADI en este sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que la CONADI acredita, no acredita? Porque es algo muy difícil de acreditar. Más allá de hacer un estudio antropológico que podamos decir que esto se hace, esto no se hace, ¿verdad?, esto se hacía, pero que fuerte es decir esto ya no se hace, por ejemplo, o se dejó de hacer en ese sentido, porque de alguna manera uno siente que le está cortando las alas a una solicitud, me imagino.
Entonces yo creo que es importante pensar también esta idea de los usos consuetudinarios, no solo como esta idea de volver al pasado, sino como una utilización estratégica importante que contribuye a la defensa del mar frente a la arremetida y a esta fuerza del capital extractivo. Y en ese sentido también es interesante y vale la pena conversar cómo se ha constituido, y no solo en el mar, ¿verdad?, la idea de lo indígena como lo indígena ambiental, ¿verdad? Y en ese sentido también es súper importante esa idea de que los mejores guardianes de la naturaleza, del mar en este caso, son los pueblos indígenas. Y eso es cierto a veces y a veces no, ¿verdad? Hay varias, yo trabajo, ¿verdad?, la mayoría de mi trabajo es en Rapa Nui, ¿verdad? Y en Rapa Nui el gran tema que hay es que se culpa al pueblo de Rapa Nui de la deforestación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, y que no es cierto y está comprobado, pero entonces lidiar con estos estereotipos, ¿verdad?, es súper importante hacerlo en la práctica, ¿verdad? Y por eso es tan importante en esto lo que les decía, lo de la asociatividad, que a mí lo que me parece súper interesante es la ley de la necesidad de asociarse, de agruparse, de hacer alianzas estratégicas con todos aquellos que estén en lo mismo. Y por último, ¿verdad?, me gustaría terminar con una cosa ya más práctica, ¿verdad?, que es súper interesante, que tiene que ver acá, que estamos hablando de lo consuetudinario, estamos hablando de prácticas ancestrales, estamos hablando de reconocer los derechos que tienen las comunidades indígenas sobre el mar, ¿verdad?, que no son esos derechos, ¿verdad?, a la tierra o al territorio o a sus recursos, sino que son derechos que van mucho más allá, son derechos que tienen que ver con las comprensiones de otros sistemas de vida, las comprensiones de otras formas de entender el mundo en general, y cómo les pedimos que lo hagan, ¿verdad?, por un sistema que es altamente burocratizado. No sé si ustedes han, ¿verdad?, leído el reglamento y la ley, ¿verdad? En ese sentido es brutal, ¿verdad? Como decías tú, hay cosas que son más simples, pero cuando ya hay plan de manejo, y ahí se tienen que empezar a generar instancias como las que hablaba Carolina, que son muy buenas porque permiten llegar a puertos, en ese sentido, pero que hablan de que para acreditar un uso ancestral y para que te den la solicitud hay que pasar por un proceso burocrático que, según leía, lleva entre 6 y 8 años en algunos casos, ¿verdad? Entonces eso habla de como el fetichismo del derecho, de alguna manera, que dicen algunos autores, de que todo tiene que mediar por millones y millones de asociaciones, o sea, de pasos burocráticos que van pasando. Hay una excesiva lentitud, sin duda, ¿verdad? Y hay cosas que están raras en la ley, ahora me paso como al lado de abogado, ¿verdad? Pero la Comisión Regional de Borde Costero, por ejemplo, que no tiene facultades de acreditación del derecho consuetudinario, lo hace en la práctica. La decisión final, ¿verdad?, no hay criterios de aprobación. O sea, debiese ser, si uno lee la ley, que una vez que la CONADI acredite el uso consuetudinario, la otra lo debería dar, ¿verdad? Y hay algo raro ahí, porque entonces hay dos instancias decisivas que se superponen, y lo digo sin experiencia de haber tramitado en estos casos, ¿verdad? Por eso, leyendo la ley, ¿verdad?, pareciera que hay dos entidades que tienen atribuciones que no están ejerciendo o que están ejerciendo más. Entonces aquí entran en juego las prácticas estatales, la burocracia, los trámites, lo difícil de llevar a término una solicitud y acreditar entonces este uso, y incluso una vez acreditado, ¿verdad?, es difícil que lo concedan. Y como les decía, entonces recalcar lo contradictorio entonces del fin que se busca con el procedimiento que hay que llevar a cabo. Y por último, ¿verdad?, para terminar, me parece súper interesante que los conflictos que se están dando son con particulares y en general con empresarios. En el sentido, si uno lee, ahora hay una mesa de la SOFOFA llamada a solucionar los problemas de Borde Costero, hay un ramado del gobierno a repensar la ley, y aquí vemos, no sé si ustedes lo ven, el mismo temor y lo mismo que vemos respecto a las inversiones, el freno al desarrollo, las mismas ideas que se usaron a principios de este año cuando hablaban de denunciar el convenio 179, ¿verdad?, que sería el freno y que le ponen la mano. Y en ese sentido, ¿verdad?, lo que hay pareciera haber es que un miedo no al desarrollo, sino al otro mundo, ¿verdad?, al no reconocimiento de esto. Y acá se ve interesante, yo pensaba hoy día en la mañana, bueno, ¿qué pasa si fuera al revés, verdad? Porque lo que genera el miedo, ¿verdad?, son la suspensión, cualquier otra tramitación sobre el mismo espacio, lo que mostrabas tú en ese mapa, que además se veía fabuloso, ¿verdad?, rojo, y de repente ya no estaban, ¿verdad? Se hizo, entonces, esto hace, ¿verdad?, que este miedo a la suspensión, ¿verdad?, se dé solo cuando se trata de concesiones a comunidades indígenas, ¿verdad? Porque por el otro lado, ¿verdad?, cuando no existía ninguna ley, ahí no había un miedo a el resguardo del medio ambiente, en ese caso, ¿verdad?, por ejemplo. Pero entonces es interesante acá cómo operan las lógicas y que nos vamos topando una y otra vez con los mismos tipos de lógica, y este freno a las inversiones, ¿verdad?, y esta paralización.
Y acá hay lo mismo que con los problemas de tierra, ¿verdad?, o de territorio, ¿cómo vamos a dejar estos espacios fuera del mercado? ¿Verdad? Y esa es la lógica que prima. O sea, ¿cómo vamos a dejar esta tierra ahí para que vayan 2 veces a hacer unos rituales? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que cuando hay marea, cuando está la marea alta no vamos a poder ir, ¿verdad? Y en esa lógica, ¿verdad?, lo que predomina es eso, ¿verdad?, el aprovechamiento de los recursos y el no entendimiento que pueden haber asuntos fuera del paradigma del desarrollo o asuntos fuera del paradigma extractivo en este caso. Por ejemplo, acá, ¿verdad?, todas las citas, ¿verdad?, no voy a decir que no es para no, ¿verdad?, pero dice, nadie está en contra del reconocimiento ni el hecho de que una comunidad haga valer su derecho ancestral respecto a sus prácticas en un lugar, dice un señor de una organización de empresarios. El problema está en la dimensión que ha llegado a tener esto y el efecto suspensivo y preferente respecto a otras actividades que ya se están desarrollando o aquellas que en el borde costero ven una oportunidad pero que no podrán ejecutar. En ese sentido, ¿verdad?, tiene que ver con esto, simplemente con la imposibilidad de ejercer actividad económica. Y por último, me gustaría, ¿verdad?, cerrar y recalcar que creo que las posibilidades que entrega esta ley, más allá de la excesiva burocratización y de lo que tiene, es una potente herramienta de gestión comunitaria, creo yo, y permite, ¿verdad?, la idea de compartir usos, espacios y responsabilidades, que es realmente lo que sucede en la práctica. O sea, en la práctica el mar es compartido, ¿verdad? Y uno no puede cerrarlo de manera, aunque algunos intentan hacerlo. Muchas gracias. ¿Cambio? ¿Te presentas acá? ¿No? Bueno, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es difícil ser la última en hablar, porque creo que ya está como todo bastante dicho. Además, extrañamente, sin conocernos con Antonia, la comentarista anterior, tenemos las mismas líneas de pensamiento. Voy a tratar de no repetir exactamente lo mismo que ella dijo, pero la verdad es que van a haber varios cruces, lo anticipo desde ya. Bueno, yo también tengo unos apuntes aquí sobre los temas que yo creo que son los necesarios de mirar sobre esta ley, sobre el proceso y sobre sus implicancias. Lo primero, y también levantando lo que ya se ha mencionado, de que la ley sea producto de un movimiento indígena. No podemos mirar esta ley sin mirar la historia y la trayectoria y la identidad territorial lafkenche como movimiento político que logra incidir en la agenda pública, un movimiento que además se constituye en un amplio territorio. O sea, siempre está la gran crítica de que el movimiento mapuche está como desagregado, no tiene grandes liderazgos, como que es difícil dialogar. Sin embargo, la identidad lafkenche ya desde, incluso previo al 2003, yo creo que el 2003 son hitos, pero previamente se constituyen, tienen un alcance que va desde Biobío, en ese entonces hasta Hornopirén, o sea, es un territorio vasto. No solo trabajaron la ley lafkenche, si bien es su principal ley, les pertenece, también hicieron indicaciones a la Ley General de Educación, o sea, gracias a ellos también hoy día tenemos sector lengua indígena y tenemos todo lo que son esos avances en educación. Entonces, es un movimiento político indígena, además súper vigente. Estas semanas han estado en el Congreso sus dirigentes peleando precisamente por mantener la ley, o sea, están ahí activos, es su frente de lucha y van a seguir. Entonces creo que lo primero es reconocer el gran trabajo que ha hecho la identidad, aunando territorios, estos seminarios que mencionaba Prosperina, que los realizan periódicamente, cada 2 años, el último fue ahora en Tirúa. Entonces están siempre en el debate, están siempre en la contingencia y creo que eso es algo que hay que rescatar y señalar y validar, porque si no se nos pierde en esta lógica de que no hay con quién dialogar en el mundo mapuche. Yo creo que ahí hay un gran referente y un gran actor sumamente válido y con voz autorizada para plantearse estos temas. Eso como lo primero. Lo segundo, y entrando ya un poco más a la ley nos pone varios temas que yo creo que hasta entonces habían estado medio olvidados o no se habían hecho cargo. Lo primero es incluir el borde costero como un espacio de restitución, como un espacio que se debe recuperar, como un espacio que hasta entonces se había invisibilizado en torno a la tierra. La ley indígena, si bien fue un avance en el momento en que se presentó, en el que se creó, que también tuvo algo de participación indígena en el sentido de que fue demanda de los pueblos, no obstante su reacción no cayó en ellos, pero se territorializó demasiado y no solo pasa con este caso del borde costero, tengo el recuerdo de casos de pueblos que de repente, precisamente en la Patagonia,
iban a la CONADI y le decían, ya les vamos a dar tierra. Y es como, pero no sé, éramos canoeros, no queremos tierra, pero como que la ley indígena en un momento se territorializó, no sé si territorializar la palabra, porque en realidad iba solo a las tierras, no al territorio. Y aquí lo primero que hacen los lafkenche entonces es incluir el borde costero y como un espacio que se debe recuperar, que también es importante, porque no es un espacio nuevo, por así decirlo, sino que también viene a ser parte, por así decirlo, de esta deuda histórica que tiene el Estado con los pueblos, con el territorio que se usurpó y en el que se asentó el Estado y se creó el país. Eso es lo primero. Lo segundo, vinculado a este borde costero, es que necesariamente cuando ya incluimos otro espacio más allá de la tierra nos empieza a aparecer la noción de territorio. Y se hace más palpable precisamente con esta noción de borde costero, que como bien decía, no es la playa, no es el mar, sino que son sus recursos, y son no solo sus recursos, es también el borde costero en sus usos ceremoniales, en la consideración de Itahuentellao, en la zona Huilliche, en la consideración de Manquián, en la zona de Mehuiniqueule, la consideración de la Piedra Alta, precisamente en Traguatragua, donde fue el Tragún fallido, que efectivamente el presidente no llegó. Son muchos más usos, son muchos más espacios. Entonces, claramente, quizás sin necesariamente incluso definirlo, la ley de Lafkenche nos hace mención a territorio, a la necesidad de pensar el espacio como un todo. Y porque también están los espacios de la UEN, que están dentro de las prácticas de uso, entonces nos hace mirar no solo como un bien, por así decirlo, que es lo que pasa un poco con la tierra, que lo vemos como el bien físico inmediato, sino que nos hace además mirar esta relación y que se ha construido de los habitantes lafkenche o inclusive de otros pueblos, como estamos viendo que ahora Chango, bueno, esperando su reconocimiento, pero a la vez van a empezar a hacer uso de la ley, y el caso de los Cahuéscar, y en algún momento a mí me tocó ir a hablar de esta ley también con los yaganes, porque también estaban interesados en ver cómo utilizarla. Entonces en realidad vemos, porque nos cambia la mirada sobre el entorno en el que estamos. Yo creo que eso es súper interesante, nos abre a otro espacio. No podemos, por ejemplo, mirar el borde costero sin mirar, por ejemplo, un tema central para el pueblo mapuche como el tema del guillatún, considerando que el mar son los guillatúes, o sea, en lo que es la orilla del mar para nosotros, se hacen los guillatúes, que es ceremonia más importante para el pueblo mapuche, y eso estuvo perdido en muchos territorios. Precisamente yo justo ahora estuve diciendo un informe también de borde costero para unas comunidades, y el tema es nuestro espacio de guillatún, o sea, cómo le decimos a las turistas que igual vienen a la playa que también este es nuestro espacio ceremonial. Entonces es súper interesante esa noción de mirar el borde costero, la tierra y el territorio como un todo completo y con usos que salen de lo productivo. Ahora ahí eso ya también nos empieza a fijar las primeras tensiones y conflictos, que es esta noción de territorio que empieza a chocar con las legislaciones, que empieza a chocar con intereses económicos, que empieza a chocar con intereses privados, y que es cuando a veces se nos pone más difícil el diálogo y la negociación con el Estado, porque mientras hablamos de tierra, por ejemplo, como un bien material, podríamos decirlo, vemos, por ejemplo, lo que pasa hoy en día, que comunidades piden tierra y, claro, le puedo dar tierra a 100 o 200 kilómetros de donde es su territorio. Con el borde costero no puedo darle a las comunidades del borde costero a 100 o 200 kilómetros de donde están asentados. Entonces, tiene que ser con la relación directa. Y eso sin duda cambia, y esta noción de restitución, vuelvo a repetir, porque aquí lo que se está haciendo es recuperando el territorio. Un tercer concepto, y que también lo tomó bastante Antonia, tiene que ver el tema del uso consuetudinario. Y aquí también es interesante porque precisamente introduce este concepto, pero a la vez nos surge ¿qué es este uso consuetudinario? ¿Cómo lo definimos? Como bien decía Antonia, ¿qué va a entender una comunidad por uso y qué va a entender la institucionalidad por este uso? Y sin ir más lejos, y a modo de anécdota, tú preguntas, ¿qué entiende CONADI? Bueno, CONADI estuvo un día en mi oficina, los abogados que ven esto, no voy a decir sus nombres porque ya sería mucho, pero fueron a mi oficina un día y me dijeron, ¿qué es uso consuetudinario? O sea, fueron así como, ¿qué es uso consuetudinario? ¿Cómo resolvemos los informes? O sea, claramente estaban en un vacío, en un qué es, qué no es, y precisamente caían estas dudas. Si alguien lo dejó usar, si no lo dejó usar, o qué tiempo damos para dejar de usar, y además también hay que entender que hay prácticas que muchas veces no se siguen produciendo por factores de fuerza mayor. Entonces también hay cómo velamos por este uso
Y es complejo definirlo, porque claramente aquí también empiezan nuevamente los roces y las tensiones entre las visiones. Claramente una comunidad puede reseñar todos los usos como usos ancestrales, porque han estado en su familia, porque alguien alguna vez los puede haber hecho, y por supuesto el Estado le va a costar reconocerlos todos porque también sabe que es ceder. Entonces también aquí tenemos una lucha de qué vamos a terminar reconociendo, y yo creo que aquí más bien lo que se apela un poco es a en este juego legal de sentar precedente. Si uno usó tal cosa, le sirvió, pero también, como bien daba el ejemplo, y como lo mencionaba Prosperina, nunca se dan más de 5 o 6 millas, y la pesca artesanal cuesta mucho que se reconozca, pero más que no se reconozca la pesca, lo que hay detrás es que no se quieren reconocer las millas, o sea, no se quieren dar las 12 millas, que es lo que plantea la ley como máximo. Entonces ahí tenemos la tensión en, te reconozco también lo que te quiero dar, que es el juego de poder además que tiene el Estado. Entonces es súper complejo el tema del uso consuetudinario. Las comunidades tienen súper claro lo que han hecho en los territorios. El tema es cómo precisamente validarlo ante el Estado, o más bien que el Estado quiera reconocerlo, porque yo creo que también ahí no es ingenuidad cuando no se reconoce algo. Yo creo que claramente son posturas claras. Entonces es complejo, pero es interesante que hayan introducido y validado el uso consuetudinario como una forma de reclamación, o sea, que sea algo dado, que tú no tengas que probar, porque también me acuerdo en los inicios de la ley, con los primeros informes, claro, estaba el uso, pero igual con nadie, me acuerdo, pedía, por ejemplo, si tú hablabas de pesca, te iba a revisar que tuvieras las redes y que tuvieras los instrumentos. Hay temas con los que yo no puedo demostrar los instrumentos, entonces también tiene que validarse el relato y tiene que validarse esta memoria oral, que finalmente es patrimonio. Entonces también ahí es como una ganada, podemos decirlo, en el sentido de que, mira, existen otras lógicas de comprobar que hemos estado aquí, o que esto es nuestro, o que esto es parte de nuestro territorio y de nuestro ser. Y por ejemplo, un tema, vuelvo un poco asociado al, justo como estoy en un informe, tengo muy claro estos temas. Por ejemplo, las rutas de transporte, las rutas, el sector Las Quenches, antes todas esas rutas estaban unidas, bueno, trabajo en la Araucanía, entonces había toda una ruta Las Quenches, entre la zona de Tirúa a Carahue, y claro, ¿cómo le compruebo a Conadi que esa ruta existía si hoy día claramente no hay camino porque el maremoto lo cambió? O sea, pero también cómo le discuto que hubo un maremoto, que claramente eso me afectó el uso consuetudinario, pero eso no quiere decir que mi abuelo no se acuerde de que hacía esa ruta. O sea, entonces es compleja esa negociación, pero yo creo que ya con introducir el concepto, introducir el tema y validarlo en la ley, creo que ya ha sido una gran ganada y apuesta por parte del movimiento. El siguiente, no, si bien si estamos todos repetidos, el tema de la administración del territorio, también como hablaba Antonia, también es súper interesante porque precisamente no es esta noción de que vamos a restituir y como podría plantearlo una imagen más pragmática, ¿y a restituir para qué? Se restituye igual con un uso, con un plan, con un mirar también tu territorio a futuro. Y aquí es interesante estos nuevos usos que se dan del territorio, que es que también alejarse de esa mirada que tú señalabas como de lo no moderno de los indígenas. No, hoy en día los planes de desarrollo inclusive en su mayoría están apostando al turismo como una fuente de desarrollo territorial. Y claro, y uno podría decir, entonces, ¿cómo recupero el borde costero para hacer turismo? ¿Te parece como contraproducente en el sentido que no sería una práctica ancestral, obvio? Pero obviamente las comunidades tienen que vivir, y entre hacer también turismo tú y reconocer que puede llegar otra empresa que va a explotar los mismos recursos para también hacer turismo, claramente es mucho más válido que lo hagan las comunidades. Pero ese proceso es interesante porque además fija precisamente esta necesidad de fijarte un plan de trabajo, fijar una acción comunitaria, pensar tu territorio a futuro, pensar además en la sostenibilidad y en la sustentabilidad del proyecto que tú vas a plantear para administrar tu territorio. O sea, si tú sabes que tienes tales recursos marinos, te obliga a pensar esa explotación de los recursos marinos, o te obliga a pensar qué hacer si precisamente no los tienes. Y eso si consideramos lo productivo, porque no olvidemos que este plan de administración también incluye los usos ceremoniales, los usos rituales, culturales y de toda índole, que también es interesante, porque uno también piensa en plan de administración, producción. No, acá también se da cabida a esos otros usos que son sumamente importantes y que también es lo que está, por así decirlo, fundamentando la recuperación de este territorio, que también es como un poco lo que pasa con tierras, que ha costado más demostrarlo, que la eterna crítica es para qué se siguen entregando tierras si no son productivas.
hey, porque no quiero las tierras para producirlas. Pero no, como las tierras no van asociadas a un plan, uno quizás no puede ser tan explícita esa postura. Y aquí efectivamente alguien podría recuperar el borde costero y no hacer nada productivo si en su plan de manejo o de administración no está. Y también para ir cerrando, sin duda esta recuperación territorial no está exenta de tensión. Y tensión tanto con el Estado como tensión con el mundo privado, con el tema de las grandes inversiones, como hemos visto el tema de precisamente los proyectos de inversión, esta idea de frenar la modernización, frenar el desarrollo. Y ahí vienen preguntas, o sea, ¿cómo podríamos decir que se quiere frenar el desarrollo si precisamente los planes de administración están pensando programas de, valga la redundancia, desarrollo, por ejemplo, en el turismo? O sea, están pensando igual una forma de desarrollo económico. Claro, no es la que quiere el sistema privado, pero no podemos decir que se está paralizando si es que eso fuera una excusa por buscar paralizarlo. Pero hay una mirada igual al futuro de los territorios. Pero igual yo creo que aquí el tema es mucho más profundo. No puedo no vincular este tema de este cuestionamiento a la ley Lafkenche, el cuestionamiento al convenio, con la modificación a la ley indígena que se quiere hacer en sus artículos 13 y 17, que quieren abrir las tierras indígenas a la venta. O sea, es exactamente lo mismo. Finalmente aquí lo que tenemos son dos modelos que no están dialogando, y lo que no está dialogando es que el Estado de Chile no entiende que tiene una deuda histórica con los pueblos y que es de restitución, y que no es subsidios y que no es dinero, sino que es restituir un territorio que se les quitó. Y eso es lo que el Estado no quiere entender y los privados mucho menos. Y ahí es donde tenemos la tensión, porque mientras sigamos con estas lógicas de que la tierra, el mar lo productivo es lo que vale, nunca vamos a tener el diálogo con los pueblos indígenas y vamos a seguir en este tira y afloja de cambiar las leyes. Así que yo creo que es preocupante por ese lado en todo caso, porque, volviendo un poco al tema de la tierra, el proyecto está avanzando y yo creo que hay que hacer algo. Aprovecho el pasado llamado de atención. Yo creo que hay que hacer algo precisamente con la modificación de esos dos artículos. No es menor integrar las tierras al mercado, porque se habla de que es con fines de subsidios habitacionales, pero entonces, ¿cómo empezamos a definir qué tierras se abren a los subsidios, qué tierras se van a abrir al mercado o a otros espacios? Así que yo creo que hay que empezar a poner ojo, porque aquí lo que tenemos finalmente son, como dije, dos modelos y dos agendas que no están dialogando y es difícil, la verdad, unirlas un poco. Así que eso, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias a las presentadoras, a las comentaristas. Nuevamente reitero las disculpas por el problema técnico que tuvimos y que hace que tengamos no mucho tiempo para un par de preguntas. Así que voy a recoger unas 3, lamentablemente, solo para que las panelistas puedan responder acá. ¿Alguien más? ¿Que tuviese algún comentario? ¿Sí? No, sí, ese... Hola, buenas. Mi pregunta relacionada con la ley Lafkenche tiene que ver con el tema del plástico, los plásticos que están siendo arrojados al mar. ¿Cómo la ley puede regular esta problemática que se está generando, una problemática que se viene hablando de hace mucho tiempo, pero que ahora recién se le está poniendo como un poco más de énfasis producto de la gran cantidad de plásticos que se ha desechado en el mar y que están construyendo ya un continente de estos desechos? Eso. ¿Nadie más tiene algún comentario, alguna pregunta antes de que si alguien más quiere responder? ¿No? ¿Ya? Chicas, ¿alguna tiene un comentario al respecto? Sí, está complicado igual la pregunta. A ver. El comentario que hace el chiquillo. Aquí tiene que ser. Bueno, aparte de preocuparnos, de estar preocupados, ¿cierto?
y es una preocupación que debería ser de todos, porque nosotros vemos con bueno, preocupación, pero también un sentimiento de que no haya conciencia, no haya conciencia. Bueno, algunos son obligados. Por ejemplo, hace poco yo me encontraba con algunos pescadores que fueron a trabajar al sur, sobre todo a la isla de Chiloé, donde mayoritariamente ellos no les interesa nada de botar bidones, decían. La empresa, no importa, los bidones hay que botarlos, no. Pero ¿cómo se van a botar? Decían, no, tienes que tirarlo, no, porque tienes que vaciar la embarcación. Entonces no hay ninguna conciencia. La conciencia, bueno, ahí pasa porque nosotros todos, bueno, ¿quién hace la presión? Somos nosotros unidos. Porque al final los movimientos, lo que se ha logrado, el derecho restituido a los pueblos, a la gente, a las personas, ha pasado porque lo hemos pronunciado juntos. Y aquí el avance que la sociedad tiene, que, bueno, yo veo que la sociedad tiene un avance mayoritariamente a lo que hoy día el Estado está haciendo con nosotros. Porque, bueno, nosotros nos organizamos de una manera, en el territorio huilliche dijimos nosotros tenemos que ocupar los espacios. Y será estatal, será una forma huinca, como decimos nosotros, la forma de pronunciarnos, pero nosotros decidimos llevar una candidata hoy día a diputada, y hoy día es una de las diputadas que ella, por ejemplo, está preocupada que los parlamentarios, ella dice, yo llegué a la Cámara de Diputados y ahí no hay nada que regule lo que tenga que estar, todas las modificaciones a la ley indígena, a la ley lafkenche, no hay nadie que se esté pronunciando porque el convenio 169 no lo tienen, no hay nada que lo regule como diputado, Cámara de Diputados para responder a lo que está pasando. Entonces, ella hoy día con otros diputados están en reuniones, en conjuntos, están llevando una propuesta para ver que que ellos se tengan que preocupar que obligue de parte de ellos a los diputados que llevan propuestas de trabajo, que las comunidades por lo menos sean consultadas. Aún así, cuando se les consulta, ha pasado que como no es vinculante, tenemos el problema, pero de todas maneras hay que hacer presión por ese lado. Ella dice que cada uno va por su lado. Nosotros sentimos que hoy día, por lo menos, los medios se han preocupado de enfocarla, de llevarla, de estar con ella, en algunas entrevistas que ha estado, y ella ha tratado de mostrar lo que está pasando con nuestra problemática de los pueblos, es decir, y no solo de los huilliches, sino que está preocupada también de lo que está pasando como pueblo, porque una de las comisiones que tiene Derechos Humanos y Pueblos Originarios, entonces, por lo tanto, le permite recorrer, salirse de los márgenes que le permite el distrito, porque igual la estaban cuestionando porque estaba visitando hoy día al Machi Celestino por la situación que está pasando con él. Parlamento y el Poder Judicial se hacen cargo o esta obligatoriedad es solamente para el Ejecutivo? Porque la consulta, el reglamento 66, solo rige en el Ejecutivo actualmente. Mi duda es, ¿es una obligación para los tres poderes del Estado? Y si es así, esa obligación, ¿quién es el que tiene que obligar al Parlamento? Porque la comisión de consulta en el Parlamento está desde el 2009, si no me equivoco, y reglamento ni idea. Voy a hablar acá, pero... la obligación de consulta es cada vez que hay una medida administrativa o legislativa susceptible de aceptar a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y hay un montón de discusiones acerca de qué se refiere esto, pero evidentemente, respecto al Parlamento,
evidentemente que tiene que consultarse siempre que hay. Ahora hay toda una discusión que a mi juicio es un poco... hay toda una discusión, ¿verdad?, respecto hay toda una discusión respecto a qué pasa si afecta a otros aparte de los pueblos indígenas, ¿verdad?, en ese sentido, porque hay algunos que dicen que la afectación tiene que ser, y así se intentó durante un tiempo, exclusiva, ¿verdad? Y ahí el relator en esa época, Sabenhayen y después Anaya, también dijeron que la afectación no tenía que ser exclusiva ni tenía que ser tampoco directa, ¿verdad?, que lo importante es que sea susceptible de afectar. Pero en ese sentido es evidente que se afecta a toda la población en general, de la misma manera no va a haber una consulta, ¿verdad? Ahora, si hay una afectación que afecta de distinta manera a los pueblos indígenas en cuanto a su condición de indígena, debiese hacer de todas maneras una consulta. ¿A qué me refiero con esto? Si hay una ley general de... que es tan difícil, pero de educación o de salud, o porque es que ahí hay, porque es específica y se consulta respecto a la política de salud intercultural, lo mismo respecto a eso, pero no se les consulta a los pueblos indígenas la ley general, se les consulta la política de interculturalidad, la política de... que tiene sentido, ¿verdad? Porque evidentemente... Sí, pero... Sí, pues, pero es que la iniciativa del Parlamento en Chile es muy mínima también, o sea, las posibilidades que tienen los parlamentarios de hacer leyes por sí mismos, que vengan solos, es súper reducida, la iniciativa exclusiva del presidente es súper amplia, pero igual tendrían que consultar, ¿verdad? En ese sentido, sí, siempre. Ahora, respecto al Poder Judicial, lo encuentro complejo en el sentido de que tendría que consultar, quizás una... ¿Qué medida podría...? Sí, porque el judicial lo que hace son fallos. No podría consultar un fallo, ¿verdad? Sería... Ojalá no consultaran los fallos, sería maravilloso. Pero sí, por ejemplo, el Poder Judicial hiciera una nueva política de interculturalidad de plato, probablemente tendría que ser consultada, ¿verdad? En general son todas aquellas medidas que legislativas o administrativas, ¿verdad? Y ahí nos podríamos meter en una discusión súper larga respecto al tipo de medida y qué pasa si es un dictamen o no, y no queremos, ¿verdad? Pero en general es interesante que, o sea, la discusión de la consulta es súper interesante en ese sentido, y más allá de la vinculación o de que sea vinculante o no, tiene que ver con el espacio, ¿verdad? Y con la necesidad de que los pueblos indígenas tienen el derecho a incidir en sus propias prioridades de desarrollo, y en ese sentido siempre la negociación, y así entiendo la consulta, más que como una consulta de si te gusta o no, sino como un proceso de negociación activo donde los pueblos indígenas se ven las caras, que siempre ayuda. Yo preguntaba en ese sentido por el Parlamento particularmente, porque las leyes ingresan de un formato y salen de otro muy distinto, como fue la ley indígena, y entonces me preguntaba en qué parte de ese cambio de las propuestas, donde sí participan los indígenas, efectivamente en el Parlamento... El relator dijo en ese caso que en los casos se tendría que hacer una consulta antes y una consulta después, ¿verdad? En todo caso, operativamente es complejo porque... No, y porque cómo haces una consulta, ¿qué pasa si cambia la ley? Entonces tiene que volver a ingresar. Bueno, la última pregunta, porque ya estamos en la hora. Ah, sí, sí, dale. Gracias por la presentación a todas. Me tocó leer el documento de la SOFOJA que revisó, revisando un poco, mandando a pedir que se revise la ley y que se den modificaciones. Y también escuchándolo a ustedes también se ciertas como cosas que intuyo que creen que tienen que mejorar. Entonces la pregunta es más que nada, a su juicio, ¿cuáles son como los aspectos que se podrían fortalecer de esta ley o cuáles son los aspectos que se podrían como modificar si que así se pudiese hacer? Como más que nada, ¿dónde habría que poner los focos de fortalecimiento de esta ley? Bueno, todas podemos hablar, pero evidentemente yo creo que un punto tiene que ver con lo que decía de la excesiva burocratización en el tiempo, que no puede ser que se tome todo este tiempo en ese sentido, sobre todo porque se están transgrediendo los pasos que establece la ley. Ahora, eso no es una novedad, ¿verdad? Yo no creo que haya ninguna ley que establezca plazos que se cumplan, ¿verdad? Pero en general es excesivo, o sea, en plazos de un mes
creo que en la presentación de Prosperina salía año 2013, informe constitucionario, año 2014, plan, y en ese sentido plazos de un mes se transforman en plazos de un año, ¿verdad? Y yo creo que eso es un... Y además que ahí se aliviarían un montón las tensiones que hay de incertidumbre, en el sentido que siento yo que más allá de que los empresarios también tienen un derecho a ejercer actividades económicas en el sentido de la certeza. Entonces, si pasan 8 años esperando, evidentemente se genera un malestar respecto a lo que ellos están buscando. Es más fácil que le digan que no al año, ¿verdad? Claro, porque yo creo que ese es el problema que tiene hoy día el empresariado. Porque los tiempos no lo hemos regulado nosotros, las comunidades que han solicitado el espacio de borde costero. No está regulado por nosotros, no ha pasado, el problema no es nuestro. Y hoy día nos hacen sentir que nosotros, esta ley hace que viene a crear una falta de desarrollo, que es una ley que oscura. ¿De qué oscura están hablando? Es una ley oscura, dicen ellos. Por ahí aparecen unos medios de comunicación. ¿De qué oscuridad estamos hablando? Cuando ha sido participativa, ha sido inclusive con todas las organizaciones. Mira, 36 organizaciones en el borde costero de Bahía Mansa, 36 organizaciones se pusieron de acuerdo para que la comunidad pida el borde costero, para que una comunidad, y luego revisar y hacer el plan de administración conjunta. Entonces, ¿de qué oscuridad? ¿Quién ha puesto los tiempos? No hemos sido nosotros. Con nadie una excesiva, es verdad lo que dice Antonio, una excesiva burocracia. Y regulando esa excesiva burocracia, ellos no estarían por qué tener, porque como se paraliza toda la situación en donde se está solicitando el borde costero, entonces nadie puede intervenir, y ellos también tienen el problema, obviamente que bajen los tiempos, y los tiempos lo tienen que hacer ellos. Yo solo para acotar, o sea, para complementar, es interesante que si bien esta ley nace el movimiento, como lo dijimos, después el movimiento o los territorios quedan relegados a la solicitud, pero después todo el proceso de decisión está en manos del Estado y se saca de nuevo a los indígenas, por así decirlo, del plano, hasta que se les da la respuesta donde pasan estos 6, 7 años. Entonces yo creo que precisamente ahí está el tema, cómo esa institucionalidad, ya sea si se genera una nueva o no con los reparos que hay, también considera este mismo movimiento que creó un poco la ley, porque cuando tú la sacas de los que la crearon es cuando te empiezan a tener problemas, por ejemplo, con esto los conceptos. Cuando se creó la ley se tenía muy claro que era consuetudinario, que era uso consuetudinario, pero cuando se lo traspasas a CONADI, se lo traspasas a bienes nacionales, se lo traspasas a la Marina, no está esa discusión, entonces los haces decidir sobre temas que tampoco ellos han trabajado. Entonces yo creo que también ahí hay y ahí es donde empiezan estas trabas y estas decisiones. Yo creo que es una ley que nace el movimiento para los pueblos indígenas, pero después quedan de nuevo como a la merced de las decisiones del Estado porque se vuelve a quebrar un poco ahí el diálogo. Igual yo creo que ya como que, o sea, yo creo que han sido como 3 puntos súper importantes, quizá una mención un poco al tema de las comisiones regionales de uso de borde costero. Porque igual al final son ellos los que deciden finalmente, son súper, en función de la ley, son súper arbitrarias sus, ¿cómo se podría decir? Las posibilidades de poder que tienen. Y hoy día, ¿verdad?, están decidiendo sobre los espacios costeros pueblo originario, pero también tienen prerrogativas de planificación de todos los usos del borde costero a nivel regional. Entonces, ¿cuáles son como los equilibrios de poder que existen ahí? En el caso, por lo menos, de la 10ª región, hay un representante del pueblo mapuche, que es Francisco Vera Millequén, y más de 50 personas que son alcaldes de las comunas, representantes de los ministerios. Entonces, un poco lo que dice también Natalia, hay muchos lugares todavía donde se usan, no sé, distintos elementos como para camuflar donde están todavía estas desigualdades de poder y que se presentan en la ley, pero también yo creo que hoy día tenemos, o sea, siento que es una herramienta fuerte y que claro, que hay que avanzar en esto, y estos temas además del borde costero no solo permiten como ayudar en la demanda, en la restitución de los territorios del maritorio, ¿verdad?, de las comunidades indígenas, sino que también nos permiten poder avanzar, si es que equilibramos esto,
a otras lógicas de relaciones con el mar que no son exclusivamente las de las comunidades indígenas, que pueden ser de otras comunidades, de las comunidades rurales, y no tiene que ser hoy, como es hoy día, que el que rige todo finalmente es la industria. Eso. Bueno, muchas gracias a las presentadoras. Muchas gracias a las presentadoras, al público en general por haber asistido. En nombre del Observatorio de Desigualdades y CIR, les damos las gracias por asistir.